Bien, entonces, las sustancias, mejor dicho, cuando quieren atravesar la membrana, lo pueden hacer de tres maneras. Directamente por los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Que es lo que vieron en los videos, con ayuda de una proteína o mediante vesícula. Ustedes, el primer tipo de transporte, que es mediante directamente los fosfolípidos, ya lo vieron, entonces tenemos que ver los otros dos tipos de transporte. Fíjense, acá les hemos hecho un cuadrito donde les pusimos el primer tipo de transporte, que es el que ustedes vieron, que es por medio de los fosfolípidos, eso se llama difusión, y vieron ustedes dentro de eso la ósmosis. Bueno, ahora vamos a ver las proteínas transportadoras, o sea, el pasaje con ayuda de una proteína transportadora y por medio de vesículas, que son los otros dos tipos de transporte por los que se puede transportar una sustancia a través de la membrana. Antes que me olvide, recuerden que las sustancias que pueden atravesar la membrana directamente por los fosfolípidos tienen que tener tres características. Tienen que ser pequeñas, tienen que ser sin carga y tienen que ser no polares. Estas son las sustancias que pueden atravesar directamente por los fosfolípidos. El resto de las sustancias, no. El resto de las sustancias tendrán que atravesarla con ayuda de una proteína o lo tendrán que hacer por medio de una vesícula. Si no, no pueden atravesar la membrana. Entonces, dentro de las proteínas transportadoras tenemos los canales y los transportadores. Los canales, los vamos a ver ahora, pueden ser iónicos, acuaporinas o poros, y los transportadores hay dos maneras de clasificarlos. Una manera es en uniporte, sinporte y antiporte, y otra manera es si son activos o pasivos. Ya los vamos a ver. Entonces, vamos a arrancar primero con este tipo de transporte, que es por medio de una proteína transportadora. Fíjense, cuando yo hablo de proteínas transportadoras, hablo de cosas que ustedes ya vieron en la unidad anterior. Ustedes vieron que la membrana celular tenía proteínas que se encontraban en esa membrana. Y yo les dije que una de las funciones que tenía era permitirme el transporte de sustancias. Bueno, dentro de las proteínas transportadoras, vamos a hacer la distinción entre canales y transportadores. ¿Sí? Fíjense acá los canales están violetitas y los transportadores rosaditos. ¿Por qué? Porque la forma en que me dejan pasar la sustancia es distinta. El canal forma un conducto, ahí lo ven, por el que la sustancia directamente pasa. En cambio, los transportadores, que son estos, no. Los transportadores también son proteínas, pero tienen sitios de unión a donde debe unirse la sustancia que va a transportar. Es decir, no forman un conducto, sino que tienen puntos, sitios específicos de unión, a donde se tiene que unir la sustancia a transportar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Los canales siempre hacen un transporte de tipo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre me transportan sustancias de mayor concentración a menor concentración. Los transportadores lo pueden hacer en forma pasiva o lo pueden hacer en forma activa. Quiere decir que lo pueden hacer de más concentración a menos o al revés, de donde hay menos concentración a donde hay más. Entonces, primero vamos a ver este tipo, que son los que hacen el transporte pasivo. Primero vamos a ver los canales y después nos vamos a concentrar en los distintos tipos de transportadores. Primero me voy a concentrar en estos que son los canales. Cuando un canal o un transportador me ayuda a pasar una sustancia en forma pasiva, es decir, de mayor a menor concentración, se le llama difusión facilitada. Vamos entonces a arrancar con los canales. Los canales, como les dije recién, siempre son pasivos. Siempre no utilizan ATP para transportar la sustancia. Y forman conductos hidrófilos. Es decir, las sustancias que van a pasar por ahí son sustancias hidrófilas. Esto que tienen acá es un conducto hidrófilo.
Pero vienen distintos tipos de canales. Viene el canal iónico, el poro y la acuaporina. El canal iónico, su nombre lo dice, iónico, me deja pasar iones. Entonces, ¿qué particularidad tienen estos canales? Que son muy específicos, chicos. Estos canales se abren y se cierran como compuertas y no dejan pasar cualquier sustancia. La sustancia tiene que tener un tamaño y una carga en particular. Miren, esto que tienen acá es un canal iónico. Acá está la compuerta y por este conducto va a pasar el ion. Puede ser sodio, potasio, cloro, no sé. Son específicos. Y es un canal de sodio, probablemente solamente deje pasar sodio. ¿Sí? Entonces se va a abrir, va a dejarme pasar el sodio y se va a cerrar. Pero yo les dije que no solamente depende de la carga de la sustancia, también depende del tamaño. La parte más estrecha del canal me determina el tamaño de la sustancia que puede pasar. Es decir, tiene que pasar por acá siempre y cuando entre por ese tamaño. Ahora, las acuaporinas son otro tipo de canal, también muy específicos, pero específicos para agua, glicerol y urea. Es decir, ni siquiera me permite pasar hidrógeno. Miren, esto que tienen acá es una acuaporina. ¿Ven? Acá está pasando agua. Entonces, las acuaporinas también son altamente específicas, pero en este caso específicas para una sustancia en particular, que es agua, urea y glicerol. Nada más. Y por último, dentro de los canales tenemos a los poros, que son muy poco selectivos porque son grandes. ¿Alguien se acuerda dónde había poros en una estructura que vimos en la unidad anterior? En el núcleo. En la envoltura nuclear, muy bien, perfecto, en la envoltura nuclear, exactamente. Eso también es un tipo de canal. Entonces, recuerden, los canales siempre hacen transporte de tipo pasivo y forman parte de lo que llamamos la difusión facilitada. Ahora, vamos con los transportadores. Los transportadores pueden ser, como les dije yo antes, pasivos o activos. Los pasivos, obviamente, no me gastan ATP y se hacen a favor de un gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos dicho ya 20 veces. De donde hay más concentración a donde hay menos. Estos tienen una particularidad importante que los diferencia de los canales. Los transportadores se saturan y también pueden ser bloqueados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que los transportadores no eran un conducto que formaban por donde pasaba la sustancia, sino que tenían sitios de unión a donde tenían que unirse la sustancia a transportar? Bueno, cuando todos esos sitios que la sustancia va a transportar están llenos de sustancia, se saturó. No puede transportar a nadie más. Es como el micro, cuando va lleno, y por más que yo lo pare, no para. Esto es lo mismo. Cuando supongamos que este es un transportador de, no sé, imagínense que es un transportador de sodio. Bueno, espera. Y todos los sitios para el sodio ya están llenos de sodio. Bueno, no va a poder transportar más a nadie. Está totalmente saturado en sodio. Entonces, por más que yo quiera transportar más sodio, no se va a poder. También esos sitios de unión pueden ser bloqueados por otra sustancia. Entonces, ¿qué significa bloqueado? Otra sustancia se coloca en los sitios de unión del sodio y no me deja que el sodio se una. Y si no me deja que el sodio se una, yo no lo puedo transportar. Entonces, los transportadores de tipo pasivo se saturan y pueden ser bloqueados. Los activos, los transportadores de tipo activo, de caso contrario, se les denomina bombas. Son transportadores, como estos que tienen acá, es una proteína que me va a mover la sustancia de donde hay menos a donde hay más, es decir, es un transportador que me lo va a hacer en contra de un gradiente,
pero va a necesitar de una fuente de energía. Es decir, esa fuente de energía puede ser lumínica, puede ser eléctrica, o la que nosotros vamos a ver, que es la química. Es decir, la fuente de energía que se va a usar es ATP, que ya lo hemos visto. Entonces, repito, los canales siempre son pasivos. Los transportadores pueden ser pasivos o pueden ser activos. Esa es una manera de clasificar a los transportadores. Hay otras maneras de clasificar a los transportadores, que es según el tipo de sustancia que transportan y el sentido a donde lo transportan. En ese caso, voy a volver un poquitín para atrás para mostrarle esto. Los transportadores, además de clasificarse en pasivos y activos, como vimos recién, también se pueden clasificar en uniporte, simporte y antiporte. Esa es la clasificación que vamos a ver ahora de transportadores. ¿Sí? Fíjense. Acá tengo un transportador sin porte. ¿Qué quiere decir sin porte? Transporto dos sustancias en el mismo sentido. Por ejemplo, glucosa y sodio. Cuando en el medio extracelular la glucosa es menor que en el medio intracelular, si yo quiero meter glucosa, lo voy a tener que hacer por un sin porte con sodio. Fíjense, los hexagonitos son sodios, los cuadraditos amarillos son glucosa. Este es el transportador sin porte. Está transportando sodio y glucosa a la vez y en el mismo sentido, los dos para adentro. Entonces, este tipo de transportador se llama sin porte. El sodio, si ustedes se fijan, va de donde hay más a donde hay menos. O sea que el sodio hace un transporte pasivo. Pero si se fijan, la glucosa va de donde hay menos a donde hay más. Entonces, la glucosa hace un transporte acoplado al sodio, pero activo. ¿Por qué? Porque se están transportando los dos a la vez. Entonces, repito, el sodio se está moviendo de donde hay más a donde hay menos. O sea que lo hace en forma pasiva. Pero la glucosa se está moviendo de donde hay menos a donde hay más. Entonces, se acopla al sodio y lo hace en forma activa. ¿Qué quiere decir sin porte? Dos sustancias en el mismo sentido. Dos sustancias en este caso para adentro. También puede que yo quiera meter una sola sustancia o sacar una sola sustancia. En ese caso se llama uniporte. ¿Sí? Por ejemplo, miren, yo acá quiero meter glucosa a mi célula, pero afuera la concentración es mayor. Bueno, tengo un transportador, acá se une la glucosa y la glucosa entra. ¿Qué significa uniporte? Una sola sustancia, su sentido. Entonces, hasta acá hemos visto transportadores pasivos y activos y hemos visto la clasificación en uniporte y sin porte. Me estaría faltando el antiporte, que era el tercer tipo. Pero antes de eso, de explicarles el antiporte, les voy a explicar cómo funciona un transportador activo. Yo ya les dije que el transportador activo, me volví para atrás, perdón, que eran estos, me transportaban la sustancia de menor concentración a mayor concentración. Como todo transporte activo, requiere ATP. ¿Cómo funcionan? Bueno, vamos a verlo. Fíjense. El transporte activo para funcionar, funciona de la siguiente manera. Primero, a la proteína que está en la membrana, al transportador, se le llama bomba. ¿Sigue siendo una proteína? Sí, pero se le llama bomba. Esa proteína que yo tengo va a ser lo siguiente. Por ejemplo, como ya les dije, me está haciendo un transporte activo. Entonces,
Me va a transportar desde donde el potencial químico es menor a donde el potencial químico es mayor. ¿Cómo lo hace? La bomba, la proteína básicamente, se une al soluto que quiere transportar, pero donde la concentración es menor. Se produce un cambio conformacional que hace que tenga menos afinidad por el soluto. Entonces lo libera en donde el potencial químico es mayor. A todo esto pasa con un gasto de energía, porque es un transporte activo. Y después la bomba o proteína vuelve a su estado inicial. Ahora vamos a ver un ejemplo para que entiendan mejor. Antes de ver el ejemplo, dentro de los transportadores activos hay dos, el tipo P y el tipo F. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahora los vamos a ver. ¿Qué significa esto? Los transportadores tipo P son transportadores activos que solo transportan cationes, solo transportan iones con carga positiva. El ejemplo que vamos a ver es la bomba sodio-potasio. ¿Qué va a pasar? Cuando, como yo les dije antes, perdón, como yo les dije antes, estos procesos gastan energía. Cuando yo digo que algo gasta energía, quiere decir que el ATP se hidroliza en ADP y fosfato. Ese fosfato se va a unir a la proteína de transporte y le va a cambiar la forma. Ya lo vamos a ver. Esto va a pasar tanto en las células procariotas como en las eucariotas. Esto es un tipo de transportador que de hecho es el que vamos a ver enseguida en profundidad. Existe otro tipo de transportador activo que son los tipo F, que transportan todo tipo de iones, quiere decir, con carga positiva como estos, pero también con carga negativa. Estos transportadores tienen la siguiente particularidad. Escuchen bien. La particularidad que tienen estos transportadores tipo F es que cuando no hay energía, si hay sustrato presente, generan ATP. Fíjense que acá les dije lo hidrolizado, y acá les estoy diciendo generan ATP. ¿Dónde van a encontrarse estos transportadores? Bueno, en las bacterias, por ejemplo, o en las células procariotas, en la membrana externa, en la mitocondria y en el cloroplasto, y esto es lo que vamos a ver con los chicos de técnico, perdón, con los chicos de medicina y de odonto en la unidad que viene. Vamos a ver el proceso de fosforilación oxidativa y de fotofosforilación. Los chicos de técnico esto no lo ven, pero para que entiendan más o menos, es un tipo de transportador donde se genera ATP. Acá se consumía, acá se genera el ATP. Y eso se da, perdón, gracias a que se genera un gradiente de protones. Hay bombas, hay otras proteínas que bombean protones a un lado y otro de la membrana. Entonces, esos gradientes de protones usan la energía liberada en reacciones de óxido-reducción. Ya lo van a terminar de entender, no se hagan problemas si ahora no se entiende muy bien, porque esto lo vemos en detalle al proceso en la unidad que sigue, que es la unidad 4. A mí lo que me interesa que se entienda es básicamente la diferencia entre los dos. Este solo cationes, este iones. Este me hidroliza ATP, este me lo genera. ¿Sí? De hecho, acá en esta unidad nos vamos a concentrar en este, en la bomba sodio-potasio, que es un transportador tipo P. Vamos a ir a verlo. Yo les había explicado hasta acá uniporte, sin porte, y me faltaba uno, el antiporte. Dijimos, uniporte, una sustancia en un solo sentido. Sin porte, dos sustancias en un solo sentido. Vamos a ver ahora el antiporte, dos sustancias en sentido contrario. Uno para un lado, otro para el otro. Y el ejemplo que vamos a ver es la bomba sodio-potasio, que además de ser un antiporte, es una bomba tipo P, que es lo que acabamos de ver. Entonces, miren, ¿cómo es el proceso? Esta es la bomba, este es el sodio.
El sodio se une a mi bomba, ¿sí? Y cuando se une a mi bomba, a continuación se produce la hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza en fosfato y ADP. Ese fosfato también se une a mi bomba. Cuando mi fosfato se une a mi bomba, me lo cambia de forma. Se produce un cambio conformacional en la bomba. ¿Y qué hace? Que la bomba libere el sodio hacia afuera. Con esta nueva conformación, se une del exterior a mi bomba un potasio. Entonces, ¿qué ocurre después? El fosfato que yo tenía adherido a mi bomba, lo libero al interior de mi célula. Y esto hace que otra vez mi bomba vuelva a la forma inicial. Entonces el potasio que tenía unido entra. En conclusión, ¿qué hizo la bomba? Sacó sodios, metió potasios. Transportó dos sustancias en sentido contrario. ¿Con ayuda de quién? Y el ATP, cuando se hidrolizó, el fosfato se unió a la bomba y le produjo un cambio conformacional, un cambio de forma. Por eso es un antiporte, porque transporta dos sustancias, sodio y potasio, en sentido contrario. ¿Y por qué es un transportador activo? Porque me gasta ATP. Entonces, en conclusión, ¿qué hizo esta bomba? Esta bomba, por ciclo, lo que hace es bombear 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada ATP que se gasta, saca 3 sodios y mete 2 potasios. Ese es el rendimiento general de la bomba sodio-potasio. Repito, es un tipo de transportador antiporte y es un tipo de transportador activo, porque gasta ATP. Entonces, si repasamos, hemos visto, por medio de proteínas, vimos los canales y acabamos de terminar de ver los transportadores. Una clasificación que yo les hice es en uniporte, sinporte y antiporte. Pero también vimos una clasificación de los transportadores en pasivos y activos. En cambio, los canales dijimos que siempre son pasivos. Vimos los canales iónicos, vimos las acuaporinas y vimos los poros. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Se entiende bien? Chicos, Sí, ¿alguna profe. duda? Bien, vamos bien entonces hasta acá. A ver, esperen que alguien me escribió en el chat. Ah, bien, Cele, gracias por responder. Entonces, nos queda el último transportador, o el último tipo de transporte, mejor dicho, no transportador, que son los transportes por medio de vesículas. No es ni a través de la membrana, ni con ayuda de una proteína. Es por medio de vesículas. Y acá puede que yo quiera sacar la sustancia o meterla. Si la quiero sacar, se denomina exocitosis. Si la quiero meter, se denomina endocitosis. De cualquiera de las dos maneras, chicos, siempre el transporte por vesículas es un transporte que gasta ATP. Siempre. Eso anótenlo grande. Porque acá estábamos, y bueno, este puede ser pasivo, este es pasivo o activo. Acá siempre el transporte por medio de vesículas gasta ATP. Siempre. Entonces, ¿qué particularidad tiene este transporte? Ya les dije, puedo meter algo, se llama endocitosis, o sacar algo y se llama exocitosis. En el transporte por vesículas, las sustancias no atraviesan la membrana. Ustedes me van a decir, va, ¿y cómo entra a la célula si no atraviesa la membrana? Si vos me estás diciendo que la está metiendo, que la está sacando de la célula, ¿cómo no la atraviesa? Bueno, vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y vamos a empezar con el proceso de endocitosis. ¿Sí?
En el proceso de endocitosis, miren lo que pasa. Ahí tienen una imagen. Imagínense que esa sustancia quiere entrar. Esta es la membrana celular. La sustancia quiere entrar, la membrana celular se invagina, se hace como una pancita para abajo, esa invaginación se profundiza y la membrana se estrangula y me forma una vesícula que, si se fijan, tiene los bordes de membrana celular y adentro no solamente está la sustancia que quiero transportar, sino también que contiene un poco de líquido extracelular. Pero si se fijan, nunca atravesé la membrana, porque la membrana lo que hizo es rodear y estrangularse y formarme la vesícula. Por eso decimos que no atraviesa la membrana. Esto es una endocitosis típica. ¿Y qué cosas pueden entrar por endocitosis? Bueno, pueden entrar macromoléculas, moléculas muy grandes. También puede que quieran entrar microorganismos. Y de hecho ese proceso se llama fagocitosis. Y esto lo vamos a ver cuando veamos el sistema inmune, por ejemplo. Vamos a ver que nosotros tenemos células del sistema inmune que fagocitan a los microorganismos, a los virus, a las bacterias, etc. Pero también los líquidos pueden entrar por endocitosis. Y a eso se le denomina pinocitosis. Por ejemplo, el agua puede entrar por pinocitosis. ¿Cómo sería? Bueno, imagínense que estas son las moléculas de agua, la membrana se invagina, se estrangula y me forma la vesícula. Entonces, repito, en la endocitosis y en la exocitosis, la membrana no se atraviesa. Se forma una vesícula, acá la tienen, que está rodeando a lo que quiere entrar. Fíjense acá, por ejemplo, imaginémonos que esto es una bacteria, acá está, imaginémonos que esto es la membrana, bueno, fagocité. De hecho, por ejemplo, como les dije, hay células de nuestro sistema inmune, como los macrófagos, que hacen fagocitosis a los microorganismos, a los virus, a las bacterias, forman una vesícula, meten adentro a esa bacteria o a ese virus y después la degradan. Ahora, existe un tipo de endocitosis especial, que se llama endocitosis mediada por receptor. Ustedes tienen como ejemplo el colesterol y la insulina. Para los que no saben, la insulina es una hormona que, de hecho, por ejemplo, los diabéticos no la producen o no la producen en suficiente cantidad, es producida por el páncreas esa hormona. Y el colesterol, ya lo vieron, es un tipo de lípido, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero ingresar a mi célula insulina o colesterol. Bueno, van a ingresar por una endocitosis, pero por una endocitosis especial, diría. ¿Por qué? Porque la membrana, que es esta que tienen acá, tiene receptores específicos para esa sustancia, que son estos como I. Entonces, cuando la sustancia llegue, imagínense que es colesterol, lo que se va a hacer es, se va a invaginar mi membrana, se va a profundizar la invaginación, se va a estrangular y se va a formar la vesícula. Y ustedes me van a decir, ah, pero adentro no solamente lleva el colesterol, también lleva receptores. Sí, puede pasar dos cosas, que cuando yo degrado esta vesícula, también degrade los receptores, entonces en ese caso mi célula tendrá que volver a sintetizar estos receptores, o que cuando yo degrado la vesícula, los receptores no se degraden, entonces directamente vuelvan a la membrana. Pero fíjense que abajo de la membrana, donde están los receptores, hay como algo pintado de violetita. No sé si lo alcanzan a ver. Esa proteína, eso que hay ahí, se llama clatrina. Es una proteína que encontramos debajo de los receptores, en la cara interna de la membrana, que cuando la sustancia se une al receptor, me induce la formación de la invaginación. Entonces fíjense que después la rodea. Entonces, ¿todas las sustancias que entran por endocitosis mediada por receptor? No, algunas.
Por ejemplo, acá tienen dos ejemplos de las sustancias que pueden entrar por endocitosis mediada por receptor. Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá es endocitosis. Ahora supongamos que yo lo quiero sacar de la célula. Obviamente también va a ser por una vesícula, porque se llama transporte mediado por vesícula. ¿Qué puedo querer sacar? Bueno, puedo que lo que yo quiera sacar sea algo útil. Por ejemplo, que yo quiera sacar neurotransmisores, enzimas, hormonas. Por ejemplo, las neuronas, cuando liberan neurotransmisores, los liberan por exocitosis. Puede que haya alguna hormona que yo sintetizo y cuando la largo, la libero como exocitosis. Por ejemplo, la insulina. ¿Cómo sería? Bueno, miren, en este caso, la vesícula, que viene del interior de la célula, ya contiene adentro la sustancia que quiero eliminar. Ojo que no siempre esa sustancia es un desecho. Como les dije, si yo quiero eliminar una hormona, un neurotransmisor, no es una sustancia desecho, es una sustancia útil. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática y va a liberar el contenido al exterior. Lo vemos acá. Esta era la vesícula original. Fíjense que la vesícula tiene la misma composición en que lo rodea que la membrana celular. Adentro va la sustancia que quiero liberar, se fusionan la membrana de la vesícula y la membrana celular y tú se libera la sustancia para afuera. Y acá les hago una aclaración, sobre todo para los chicos de medicina. Ustedes lo tienen como anexo, pero se los hago como aclaración. Cuando lo que yo quiero eliminar por exocitosis es útil, se llama secreción celular. Como vimos recién, una hormona, una enzima, un neurotransmisor. Pero en los organismos unicelulares puede que lo que se elimina por exocitosis sea un desecho. Y entonces en ese caso se llama defecación. Repito, dentro de las exocitosis, esto sobre todo para los chicos de medicina, dentro de las exocitosis, si lo que yo quiero liberar es algo útil, se llama secreción celular. Si lo que yo libero es un desecho, que les repito, pasa sobre todo en organismos unicelulares, el proceso se llama defecación. Entonces, en conclusión, esperen un minuto, ustedes vieron por video el transporte directamente a través de la membrana por fosfolípidos. Después, acabamos de ver al principio de la clase cuando la sustancia atraviesa por medio de una proteína, que podía ser un canal o un transportador. Y acabamos de ver el transporte por medio de vesículas. Entonces, son las tres maneras en que una sustancia puede atravesar la membrana. ¿De qué depende? Del tipo de sustancia. Depende de su tamaño, de si tiene carga o no, de la polaridad que tenga. Todo eso es lo que hace que una sustancia pueda pasar por de una manera o pueda pasar de otra. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar de esto que acabamos de ver? Bien, entonces, hasta acá llegaría lo que es la teoría de esta unidad número